Dormir. Una acción tan cotidiana, tan común, que rara vez nos detenemos a pensar en su profundidad. Cerramos los ojos, y el cuerpo se entrega al descanso. Pero, ¿qué ocurre con el alma? ¿Se apaga junto al cuerpo? ¿Viaja? ¿Observa? ¿Sueña? ¿Despierta en otra realidad? Y más aún, si en medio del sueño se produce la muerte física, ¿qué sucede con el alma? ¿A dónde va? ¿Está preparada? ¿Lo sabe? ¿Lo siente? Estas preguntas han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero en la voz de Chico Xavier, encontraron respuestas que conmueven, iluminan y, sobre todo, despiertan. Porque Chico Xavier no hablaba desde teorías abstractas. Él transmitía mensajes directos del plano espiritual. Palabras dictadas por inteligencias desencarnadas, por seres que ya habían atravesado el umbral de la muerte y regresaban no para asustar, sino para consolar. Según las enseñanzas recibidas por Chico, el alma no está inactiva mientras dormimos. Todo lo contrario. Durante el sueño, se produce una desconexión parcial entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Es como si el alma fuera soltando las ataduras del cuerpo, flotando suavemente hacia otra dimensión. No muere, pero ensaya la muerte. Se prepara. Aprende a dejar el cuerpo sin miedo. Y es en ese estado que muchos encuentros suceden. Reuniones con seres queridos que ya partieron. Encuentros con guías espirituales. Momentos de reflexión sobre la vida que llevamos. Incluso advertencias o mensajes que al despertar, se disuelven como niebla, pero dejan una sensación clara de que algo ocurrió. Pero, ¿y si en ese estado el cuerpo muere? ¿Y si el alma no regresa? Para Chico Xavier, la muerte durante el sueño es uno de los procesos más suaves, más amorosos, más protegidos por el plano espiritual. No hay sufrimiento físico. No hay pánico. No hay lucha. Porque el alma ya estaba parcialmente desligada del cuerpo. El cordón fluídico que une ambos cuerpos, el perispíritu con la materia, se va afinando. Y cuando llega la hora determinada por las leyes divinas, ese hilo se corta. No por violencia, sino por decisión superior. Y el alma simplemente, no regresa. Se encuentra del otro lado sin dolor, sin trauma, sin gritos. Solo con una sensación profunda de despertar en otra realidad. En muchos de los relatos psicografiados por Chico, los espíritus describen ese momento como si despertaran en una habitación distinta. Algunos incluso creen que siguen soñando. Caminan por paisajes serenos, rodeados de personas queridas, con una sensación extraña de ligereza. Solo después, poco a poco, comprenden, han muerto físicamente. Pero no han dejado de existir. Y en ese instante, si la persona vivió con cierta espiritualidad, con cierta bondad, con una búsqueda sincera de mejora interior, es asistida por espíritus elevados. Seres de luz que la calman, la orientan, la envuelven en paz. No hay juicio inmediato. No hay castigo. Hay acogida. Pero si el alma vivió con odio, con crueldad, con frialdad absoluta hacia el prójimo, el despertar es diferente. No por venganza divina, sino por resonancia vibratoria. El alma se ve atraída por ambientes oscuros, por vibraciones densas. No porque alguien la castigue, sino porque su frecuencia la sintoniza con esos lugares. Y aún así, incluso allí, la misericordia divina actúa. Siempre hay espíritus dispuestos a ayudar, a tender la mano, a esperar el momento en que esa alma diga, quiero cambiar. Volviendo al tema central, ¿a dónde va el alma si muere mientras duerme? Va al plano espiritual que su vibración interna determina. No es un destino aleatorio. Es una consecuencia. El alma se despierta del otro lado con el nivel de conciencia que cultivó durante la vida encarnada. Si vivió en paz, en gratitud, en servicio, el despertar será armónico. Si vivió en angustia, violencia o egoísmo, el despertar será confuso. Pero siempre será un despertar. Y eso ya es una gran revelación. Porque significa que la muerte no es un final. Es un despertar. Y dormir no es solo descansar. Es un entrenamiento para ese tránsito. Chico Xavier hablaba muchas veces del desprendimiento consciente. Personas que, antes de dormir, oran. Piden protección. Piden guía.
Piden trabajar espiritualmente mientras su cuerpo reposa. Estas personas, durante el sueño, son llevadas a lugares de instrucción, de ayuda, de consuelo. Trabajan junto a guías, consuelan a otras almas, aprenden sobre su propia evolución. Es decir, no todas las noches dormimos. Algunas, sin saberlo, servimos. Pero también existe lo contrario. Personas que, durante el sueño, se sumergen en zonas inferiores del plano espiritual. Lugares donde las bajas pasiones aún dominan. Porque su alma, por vibración, por deseo, por adicciones no superadas, se atrae hacia esas regiones. Y si la muerte ocurre en ese estado, el alma despierta allí mismo. Desorientada. Lejos de la luz. Sintiéndose abandonada. Pero nunca está realmente sola. Los trabajadores del bien, los rescatistas espirituales, están siempre atentos. Aguardan una sola chispa de arrepentimiento, un solo suspiro de humildad, para actuar. Y cuando lo hacen, el alma comienza un proceso de recuperación que puede tomar tiempo. Tiempo espiritual, que no es igual al nuestro. Pero que siempre, siempre conduce al despertar. Uno de los aspectos más impactantes que Chico Xavier reveló a través de sus psicografías fue cómo muchas almas, tras morir durante el sueño, tardan en darse cuenta de su situación. No porque estén en estado de ignorancia, sino porque la transición es tan suave, tan natural, que lo confunden con un sueño prolongado. En uno de los relatos más conmovedores del libro, Volviendo del más allá, un espíritu describe cómo se sintió al morir mientras dormía. Sentí que flotaba. Como si mi cuerpo se hiciera de aire. No había dolor. No había miedo. Solo una sensación dulce de liviandad. Caminé por mi casa, vi mi cama, y me vi a mí mismo acostado. Pensé que era un sueño lúcido. Pero no desperté. Este testimonio, como muchos otros recopilados por Chico, demuestra que la muerte durante el sueño es una experiencia que suele traer más paz que trauma. El alma se desliza hacia el mundo espiritual sin los choques emocionales que suelen acompañar a muertes violentas o repentinas. Pero la pregunta que sigue es inevitable, ¿y si esa persona no estaba preparada? Aquí es donde la sabiduría del plano espiritual se hace presente. Nadie parte sin estar mínimamente listo para ello. Puede que no lo sepa racionalmente. Puede que no lo espere. Pero el alma, en lo más profundo, lo intuye. Y el mundo espiritual, a través de sus infinitas herramientas, prepara a cada ser antes de su partida definitiva. Muchas veces, durante los días previos a su muerte, la persona comienza a soñar con parientes ya fallecidos. Recuerda escenas del pasado. Tiene intuiciones extrañas, una sensación de cierre, de ciclo cumplido. Es el alma preparándose. Y si la partida ocurre mientras duerme, esa preparación se convierte en puente. Un puente hacia una recepción más amorosa, más consciente, más serena. Otra revelación importante de Chico Xavier es que existen verdaderas brigadas espirituales que trabajan específicamente durante el sueño de las personas. Estas brigadas no solo rescatan almas en peligro o confusas, sino que también acompañan a aquellos que están próximos a desencarnar. Es decir, en las horas previas a la muerte, incluso si esta ocurre mientras dormimos, ya hay seres espirituales amorosos que rodean al alma, que la consuelan, que la guían, que la toman de la mano en ese momento sagrado. Chico lo llamó la medicina de la misericordia. Una medicina que no se inyecta en el cuerpo, sino en el espíritu. Y es por eso que la muerte durante el sueño, desde la perspectiva espiritualista, no es una tragedia. Es una bendición. Es un retiro silencioso. Una salida honrada. Una partida escoltada por el amor invisible. Claro, para los que quedan, puede parecer abrupta. Estaba bien ayer, y hoy ya no está. Pero lo que los ojos no ven, el alma sabe. Esa persona ya venía preparando su transición desde antes, quizás desde mucho tiempo atrás, sin que siquiera lo notáramos. Y ese conocimiento puede traer consuelo. Porque no se trata de una muerte sin sentido, sino de una liberación programada. Una misión cumplida. Una promesa espiritual llevada hasta el final. Además, Chico dejó claro que morir mientras se duerme no es un premio exclusivo de los santos o los sabios. Es una combinación de méritos, acuerdos y necesidades espirituales. Algunas almas necesitan partir así por razones kármicas. Otras lo hacen para no traumatizar a los que aman.
Otras, simplemente, porque es la forma menos agresiva de cerrar su experiencia terrestre. Pero en todos los casos, hay propósito. Incluso si no lo comprendemos con la mente racional. Porque el mundo espiritual no improvisa. Cada partida es cuidadosamente preparada, como una ópera silenciosa en la que los actores principales, el alma, los guías, los familiares desencarnados, se entrelazan en un acto de amor, de despedida y de reencuentro. Y lo más hermoso de todo, según Chico, nadie parte realmente solo. Incluso aquellos que mueren durante el sueño, en absoluta calma y sin presencia humana a su alrededor, son acompañados por presencias espirituales que velan su transición. Puede ser un padre desencarnado, una madre que partió hace décadas, un hijo, un amigo, o un guía que ha estado con esa alma desde el principio. Por eso, cuando escuches que alguien murió en paz mientras dormía, recuerda, no fue una ausencia de drama. Fue una presencia de amor. Un acto invisible de recogida, de rescate, de elevación. Y si alguna vez temes la muerte, especialmente la que puede sorprendernos mientras dormimos, recuerda esto, el alma no teme lo que ya ha ensayado cada noche. Dormir es, en cierta medida, morir un poco. Y cada despertar es una pequeña resurrección. Muchos estudiosos del espiritismo, inspirados en las obras de Chico Xavier y Allan Kardec, coinciden en que el momento de la muerte no es tan importante como el estado del alma al morir. Dormir, entonces, es solo el escenario. Lo fundamental es cómo hemos vivido. El alma que cultiva pensamientos elevados, que se esfuerza por ayudar, que ama y busca crecer, independientemente de si conoce o no las leyes espirituales, está creando un pasaporte vibratorio para un despertar armonioso del otro lado. Y si ese despertar ocurre mientras duerme, tanto mejor. Porque se ahorra el dolor físico, el miedo del último aliento, la ansiedad del adiós. Pero ¿qué pasa si la persona muere mientras sueña con algo angustiante? ¿Y si su mente está agitada o atrapada en pensamientos negativos? Chico Xavier explicó que el estado mental durante el sueño influye en el entorno espiritual inmediato al momento del desprendimiento. Si el alma se encontraba en regiones densas durante el sueño, producto de emociones desordenadas, resentimientos o deseos egoístas, el choque del despertar espiritual puede ser más difícil. No porque se lo merezca, sino porque se verá rodeada por las mismas energías que cultivó. Es como quien se duerme en medio de una pesadilla, al despertar, tarda en reconocer que está en un lugar seguro. En el caso de la muerte espiritual durante ese estado, el alma puede tardar en comprender que ha desencarnado. Puede seguir reviviendo escenas, atada a lo que dejó inconcluso, apegada a lugares, personas o hábitos. Por eso la preparación espiritual para el sueño es tan importante. Chico recomendaba orar antes de dormir. No como un acto mecánico, sino como un momento de entrega, de limpieza del alma, de gratitud y conexión con lo divino. Esa simple actitud nocturna puede cambiar por completo la calidad del desprendimiento. Puede abrir puertas a experiencias sublimes durante el sueño y asegurar que, si llega la hora de partir, el alma sea recibida en un ambiente de luz y serenidad. No es superstición. Es coherencia vibratoria. Una mente en paz duerme en paz. Y un alma en paz parte en paz. Ahora bien, ¿existen diferencias entre morir mientras duermes profundamente y morir durante un sueño consciente, como en los sueños lúcidos? Según Chico, sí. En los sueños lúcidos, el alma está más consciente de su desprendimiento. Tiene cierto grado de libertad, de percepción, incluso de interacción con otras almas. Si la muerte física ocurre en ese estado, el proceso de aceptación es más rápido. El alma comprende con mayor facilidad lo que está sucediendo, y eso facilita su transición. Es como si ya estuviera a mitad de camino entre los dos mundos. Por eso, algunas personas que mueren durante sueños lúcidos relatan una experiencia clara de desdoblamiento. Ven su cuerpo desde arriba. Perciben presencias espirituales. Escuchan voces suaves que las llaman. No hay sobresalto. No hay confusión. Hay entrega. Y si en esa experiencia estaban haciendo el bien, ayudando, enseñando, orando con otras almas, la recepción espiritual es aún más amorosa. Porque el alma ya estaba vibrando en la frecuencia de los obreros del bien. Entonces, ¿qué determina a dónde va tu alma si mueres mientras duermes? La respuesta, resumida, es tu vibración interior. Tus actos. Tus pensamientos. Tus intenciones.
Tu relación contigo mismo, con los demás y con Dios. Chico Xavier nos dejó claro que el universo espiritual no funciona por caprichos ni castigos. Funciona por sintonía. Así como una emisora de radio solo sintoniza la frecuencia que tú eliges, tu alma será atraída por los lugares cuya vibración coincide con la tuya. Si vives en gratitud, en compasión, en justicia, estarás sintonizando con planos espirituales superiores. Y si mueres durante el sueño, tu alma será llevada allí, rodeada de seres afines, con los cuales compartirás no solo la experiencia del despertar, sino también la preparación para lo que sigue. Porque la muerte no es el fin. Es el comienzo de una nueva etapa. Un intervalo necesario entre dos actos. Un silencio profundo antes del próximo movimiento. Y en ese nuevo escenario, el alma no se detiene. Aprende. Se cura. Se reencuentra. Se proyecta hacia la próxima encarnación, si es necesario. O se queda, sirviendo, acompañando, iluminando a los que aún permanecen en la tierra. Por eso Chico repetía tantas veces que la muerte no nos arrebata a nuestros seres queridos. Solo los lleva a una dimensión donde el amor no necesita cuerpo para existir. Y si alguien muere mientras duerme, ese tránsito es como una caricia. Es una forma divina de regresar al hogar sin sobresaltos. Como quien se duerme en los brazos de la madre y despierta en una cuna de estrellas. En muchas de las obras psicografiadas por Chico Xavier, se reitera que el plano espiritual está organizado en niveles, regiones o esferas, cada una correspondiente al grado de evolución moral e intelectual del alma. No es un cielo único ni un infierno eterno, sino una red vibratoria compleja y amorosa, donde cada alma encuentra su lugar natural según su propia luz o sombra. Cuando alguien muere durante el sueño, su alma no cae en el vacío ni es arrastrada por fuerzas desconocidas. Es guiada por leyes universales precisas, leyes que rigen con equilibrio, justicia y compasión. El alma se eleva, o permanece en planos más cercanos a la tierra, dependiendo de su grado de apego, de su lucidez espiritual y de su desarrollo interior. Pero incluso el alma más confundida, incluso aquella que parte sin conciencia espiritual, recibe ayuda. Porque en el plano invisible actúan legiones de espíritus benevolentes cuya misión es el rescate, la educación y el consuelo de los recién desencarnados. En los relatos de Chico, hay numerosas descripciones de almas que, tras morir en el sueño, se ven rodeadas por familiares fallecidos, por amigos del pasado, por maestros que las toman suavemente y las conducen hacia ciudades espirituales como Nuestro Hogar, una colonia espiritual descrita con detalle en uno de los libros más famosos de Chico. Allí, el alma recibe cuidados. Reposa. Se aclimata a su nueva condición. Y luego comienza un proceso de revisión de su vida, no con culpa, sino con propósito. Observa sus aciertos y errores. Reconoce los vínculos que formó, los aprendizajes que conquistó y las deudas que aún debe saldar. Este proceso no es un juicio en el sentido tradicional. No hay castigos ni premios automáticos. Hay comprensión. Hay responsabilidad. Hay libertad. Porque el alma siempre tiene elección. Incluso después de la muerte física, puede decidir resistirse o avanzar. Puede aferrarse a los resentimientos o liberarse de ellos. Puede buscar venganza o perdonar. Y esas decisiones influyen directamente en su trayecto posterior. Es por eso que Chico insistía tanto en cultivar la conciencia desde ya. Porque la muerte no cambia mágicamente lo que somos. Solo quita la máscara del cuerpo. Lo que hemos sembrado con nuestros pensamientos, palabras y actos, eso mismo recogeremos al otro lado. Y si nuestra siembra ha sido de amor, de servicio, de humildad, entonces, al morir durante el sueño, nuestra alma será llevada a regiones de armonía donde podrá continuar su evolución con serenidad. Pero si hemos cultivado odio, soberbia, violencia o indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, el despertar será más lento, más doloroso, y requerirá asistencia espiritual constante. Aún así, Chico recalcaba que no existe alma perdida eternamente. Cada ser humano tiene infinitas oportunidades de reencuentro con la luz. Incluso los espíritus más endurecidos son buscados, orientados y cuidados por entidades de alto nivel espiritual. Y muchos de ellos, después de siglos de oscuridad interior, finalmente claman por ayuda y son recogidos, restaurados, reintegrados al camino del bien. La muerte durante el sueño no garantiza el despertar en regiones superiores, pero sí reduce el trauma de la desconexión. Evita el choque violento del desprendimiento.
Permite que la transición sea más suave, más parecida a un cambio de escenario que a una ruptura. Y eso ya es una gran bendición. Especialmente para aquellas almas que, aunque no alcanzaron gran elevación, mantuvieron un corazón sincero, una disposición genuina al amor, una fe, aunque sencilla, en la vida más allá del cuerpo. Chico nos enseñó que incluso un pequeño acto de bondad, un gesto silencioso de compasión, una lágrima de arrepentimiento sincero, puede inclinar la balanza espiritual hacia el lado de la luz. Porque el universo no evalúa nuestras obras por su tamaño, sino por su intención. Una sonrisa dada con amor vale más que 1000 discursos vacíos. Un perdón ofrecido desde el alma limpia más que todas las ceremonias externas. Y si esos gestos fueron parte de nuestra vida, nuestra alma, al partir durante el sueño, será recogida como quien vuelve a casa después de un largo viaje. No con miedo, sino con gratitud. Porque más allá del cuerpo, lo que permanece es el amor que dimos. Y ese amor es la verdadera luz que guía al alma en la oscuridad del tránsito. Para quienes permanecen en la tierra, la muerte de un ser querido durante el sueño suele ser impactante por su naturaleza repentina. No hay despedidas. No hay señales físicas de sufrimiento. Solo el silencio. Un cuerpo que no despierta. Y un corazón que se llena de preguntas. Pero cuando entendemos lo que Chico Xavier nos transmitió, el miedo se transforma en comprensión. Y la ausencia se convierte en una nueva forma de presencia. Porque esa alma que partió no desapareció. Solo cambió de plano. Y si su vibración era elevada, si su conciencia estaba orientada al bien, si su corazón latía al ritmo del amor, entonces esa alma sigue viva, sigue cerca, sigue amando. Desde el otro lado, muchas de estas almas asisten a los que dejaron atrás. Inspiran sueños. Protegen en momentos de peligro. Susurran ideas elevadas. Son guías discretos, presencias que no necesitan voz para ser sentidas. Y si mueren durante el sueño, llegan a ese rol con mayor preparación, porque su tránsito ha sido sereno. No hay traumas que resolver. No hay ataduras que romper. Hay libertad para servir. Chico Xavier solía contar que muchos espíritus desencarnados venían a agradecer la oportunidad de haber partido mientras dormían. Decían que fue como ser abrazados por el propio Creador. Sin dolor, sin lucha, sin miedo. Solo una brisa. Un suspiro. Un salto invisible al plano mayor. Y eso nos recuerda algo fundamental: no sabemos cuándo será nuestra hora, pero si podemos elegir cómo viviremos hasta que llegue. Podemos prepararnos cada noche como quien se dispone a cruzar un umbral sagrado. Podemos perdonar, agradecer, servir. Podemos limpiar nuestras emociones, armonizar nuestros pensamientos, elevar nuestras palabras. Y así, cuando llegue ese momento, sea despiertos o dormidos, no será un abismo oscuro, sino una puerta luminosa hacia nuestro verdadero hogar. La muerte durante el sueño, entonces, no debe ser temida. Debe ser entendida. Debe ser contemplada con reverencia. Porque representa una forma de partir en manos del silencio, del descanso, de la entrega. Y si vivimos cada día con conciencia, si cada noche nos despedimos del mundo con el alma en paz, entonces estamos listos. No para morir, sino para seguir viviendo, en otra dimensión. Chico Xavier nos dejó una frase que resume esta verdad. La muerte no es el fin del camino, sino la curva que lo conecta con la eternidad. Así que si alguna vez pierdes a alguien mientras dormía, no pienses en lo que no pudiste decir. Piensa en lo que esa alma ya sabía. En el amor que compartieron. En la luz que dejó. Y si alguna vez temes cerrar los ojos por la noche, recuerda que el sueño es solo un ensayo. Un ensayo lleno de guías, de protección, de aprendizaje. Y que si tu hora llega mientras duermes, no estarás solo. Porque hay manos invisibles que te aguardan. Hay presencias de amor que te llaman. Y hay un lugar preparado para ti, donde el alma despierta sin cuerpo, pero llena de luz. Porque al final, la respuesta a la pregunta ¿a dónde va tu alma si mueres mientras duermes? No es un lugar. Es una vibración. Es un estado. Es un retorno a lo que verdaderamente eres, espíritu inmortal, viajero eterno, hijo del amor divino. Y estés donde estés, despierto o dormido, vivo o desencarnado, nunca dejarás de ser guiado por esa luz. La misma luz que hoy te trajo hasta este mensaje. Y que mañana,
te llevará aún más lejos.